que lleva mucho tiempo. Entonces, lo que hago, y para agilizar, y porque prefiero hacer esto de las videollamadas, ¿sí? Me parece que hay un feedback mejor, y por eso no quita que puedan escribir por el foro, ¿sí? Pero lo voy mostrando y a medida que lo comparto con ustedes, si hay dudas, me consultan, ¿sí? Bueno, vamos a compartir. Un poquito. Ahora ya no lo deberíamos poder ver. Buen día, Juan Cruz. Bueno, el punto 1 de teoría, la relación que existe entre los bloques, a ver, ahí lo pueden ver, al parcial. Si alguien no lo ve, me avisa, por favor. Gracias. El problema 1, el 1A que pide la relación de aceleración del bloque AB, perdón, la aceleración del bloque, que se le llama AB, y la aceleración del centro de masa de la rueda ACM. Esta relación que pedía era bastante sencilla. Muchos se han equivocado en esto porque han confundido, ¿sí? O porque han tenido errores como decir las aceleraciones son iguales, ¿sí? Y ojo, o sea, son iguales que, cuáles, dónde, ¿sí? Acá hay que tener mucho cuidado. Hago un repaso rapidito. Recuerden que la aceleración angular alfa para cualquier punto de la rueda, ¿sí? Es el mismo, ¿sí? El punto acá, más allá, la aceleración angular que va a tener es la misma. Ahora, la aceleración lineal, que es esta A que le llamamos A, sí va a depender punto a punto, ¿bien? Algo muy importante y no menor es analizar este estudio, este sistema, respecto de dónde va a estar girando. Y va a estar girando respecto de este punto, que es el eje instantáneo de rotación. ¿Se ve? Entonces, el centro de masa va a estar a una distancia R grande, ¿no es cierto?, de nuestro eje de giro. Y este bloque que hace contacto en la rueda acá, en esta periferia, va a estar ubicada a un radio R chico más R grande. ¿Bien? O sea, como están a distintas distancias, va a tener aceleraciones lineales diferentes. Las angulares de estos dos puntos van a ser las mismas. ¿Bien? Entonces, vamos a ir a la resolución. Fíjense, ¿qué planteo? Que la aceleración de B, ¿sí? Recuerden que la aceleración lineal se relaciona con la aceleración angular por el producto de la aceleración angular por la distancia al eje de giro, ¿bien? Y la distancia al eje de giro que dijimos es el radio grande más el radio chiquito, ¿bien? Por otro lado, planteo la aceleración del centro de masa, que va a ser alfa por el radio grande, ¿bien? Estas aceleraciones angulares son las mismas. De esta ecuación despejo alfa y lo que hago es sustituirlo en esta primera ecuación. ¿Sí? Una sustitución. Luego acá reemplazo el valor del radio, R grande que me dice que es 3 veces R, ¿bien? Entonces 3R más R me queda 4R, dividido en 3R, simplifico y me queda 4 tercios. Hay gente que en vez de despejar AB ha despejado la aceleración del centro de masa y ha llegado que es 3/4 la aceleración de B. Está perfecto, también está bien. Ha despejado una en función de la otra. Que en definitiva, esto es lo que me pedía, la relación que existe entre estos bloques, entre estas aceleraciones.
¿Bien? ¿Sí? Voy a minimizar, a ver si alguien que tenga alguna duda de esto. ¿No? Bueno, igual pueden escribir y me consultan. El ítem B, casi todos lo han hecho bien, y hago una aclaración acá al respecto. Acá el ítem B se pide dibujar en los vectores de velocidad del centro de masa, ¿sí? Que tiene una aceleración lineal, y se dibuja vertical hacia abajo, ¿sí? Lo vamos a hacer con otro color. Lo tendría que hacer vertical hacia abajo a la velocidad lineal que tiene el centro de masa. ¿Por qué hacia abajo? Porque cuando esto se suelta del reposo, ¿sí? ¿Esto qué va a hacer? Y por su propio peso va a girar, va a rotar de esta manera, ¿sí? Se va a ir desenroscando hacia acá abajo. Entonces, en definitiva, el centro de masa va a estar apuntando hacia abajo, ¿bien? Cuando me piden dibujar la velocidad del bloque B, hay gente, directamente no me gusta fijarme en eso, porque ha habido un problema en el dibujo, ¿sí? Con lo cual, un problema en el dibujo porque esto no tendría que haber estado dibujado de este lado, tendría que haber estado dibujado en este lado, ¿sí? Y lo aclaro por qué. Porque la cuerda de todo este sistema, que se enrosca por acá, en algún momento tiene que cruzarse el tambor más chiquito, ¿sí? La rueda más chiquita para que enrosque esto. Fíjense cómo yo lo voy haciendo, tendría que haber caído de este lado. ¿Lo ven? Lo repito. Viene la cuerda por acá, viene por acá, ¿no es cierto? Viene por acá. Enrosca muchas veces seguramente a la rueda grande. Y en algún momento debe cruzarse el tambor más chico, ¿sí? Entonces cuando lo cruce, ¿sí? Fíjense, también yo vengo rodeándolo por acá, van a decir que podría estar perfectamente de acá. Sí, pero ¿qué pasa? Esta cuerda es inextensible, es una única cuerda, con lo cual piénsenlo de esta manera. Si esta rueda va bajando, esta cuerda de acá de la izquierda se va aumentando, ¿no es cierto? Va aumentando su longitud porque esto va bajando. Y si este bloque, que es lo lógico que uno pensaría, es que baje, de acuerdo a cómo está ubicado, también estaría ganando cuerda. ¿Se entiende? Entonces, ambos lados están ganando cuerda, lo cual es ilógico, porque es una cuerda inextensible, es una única cuerda. ¿Bien? Por eso repito, esto ha estado mal dibujado, tendría que haber estado de este lado. Entonces, ¿qué se ha hecho? Para nosotros, para este temario, no se lo ha considerado el dibujo que hayan ustedes realizado. Muchos lo han dibujado vertical hacia abajo, que es lo que da para pensar con este dibujo, ¿sí? Pero como les digo, eso sería si fuese una cuerda extensible, ¿bien? Pero como en este caso me decía el enunciado que se dispone, consideren que la cuerda no desliza en la rueda, o sea, como que era una única cuerda, decía el enunciado, ¿bien? Entonces, por eso no se ha considerado la velocidad del bloque B, ¿bien? Lo que hubiese sido correcto, como les digo, es que esté dibujada de este lado y que vaya subiendo. Esto al desenroscarse, ¿sí? Esto va a ir subiendo esta cuerda y este bloquecito que vaya subiendo. Eso hubiese sido lo correcto. Lo otro que pide es la velocidad angular de la rueda. A ver, recuerden que nosotros podemos marcar un sentido de giro, ¿sí? Que esto, si se va desenroscando, va bajando así y se va moviendo en sentido horario. Si nosotros lo hacemos con la mano, voy a compartir, voy a mostrar la cámara, así me ven. Si yo, yo con la mano estoy haciendo, ustedes me van a mirar, me van a estar viendo mi dedo de frente, ¿sí? Pero lo que ustedes tienen que hacer hacia la hoja, pónganse con la hoja, ¿sí? Yo tengo la rueda, entonces lo que hago es con los dedos, abrazo en sentido horario, ¿bien? Y mi dedo hacia dónde me da, entrante, ¿bien? Con lo cual, omega es entrante para este problema, ¿sí? Por este giro. Entonces lo que deberían dibujar, muchos han quedado en la flechita, en dibujar el sentido de giro,
pero recuerden que omega es una magnitud vectorial, con lo cual un vector no lo podemos expresar con una curva. Tiene que ser justamente una magnitud vectorial, un segmento con una flecha, bien orientado. Con lo cual ponemos o entrante o saliente, ¿bien? En este caso era entrante, ¿bien? ¿Dudas del punto 1? Porque allí termina el punto 1. Si no hay dudas, vamos al 2. Sí, Victoria. Bien. Por su velocidad. A ver, lo correcto, a ver, primero, ¿entendés por qué está mal dibujado de este lado? Sí, por la cuerda, ¿sí? Porque no habría forma de que se estire, de aumentar la cuerda de este lado y que aumente de este lado. De los dos lados no puede estar aumentando. Entonces lo correcto sería que hubiese estado dibujada acá, de este lado, ¿sí? Entonces, una vez dibujada de este lado, ¿sí? Si esto se va desenroscando, pensá vos siempre en que la cuerda es inextensible, que es la misma cuerda, ¿sí? Entonces vos fíjate, si esto va ganando longitud porque va bajando, ¿sí? Si vos haces esto con este recorrido, o mejor, si bien digo, así, porque va, en algún momento que se cruce, fíjate, esta longitud acá, ¿qué le va a pasar? Mirá cómo va en sentido horario, con lo cual, ¿qué le va a pasar? Se tiene que ir enroscando, ¿bien? Al estar de este lado, donde tengo acá el mouse a la izquierda, fíjate, ¿qué le va a pasar si se mueve el sentido horario? Y esa cuerda va a subir y se va a ir enroscando, con lo cual el bloque B, si estuviese ubicado de este lado, ¿para dónde se movería? Hacia arriba, ¿bien? Y favorecería que se enrosque en este sentido horario en el que se está moviendo la rueda. ¿Sí? A ver, te espero. Y sacamos el vector de... ¿Qué sería y sacamos el vector desde el centro de masa? El vector aceleración del centro de masa, el vector velocidad del centro de masa, lo dibujás como lo he dibujado acá. Acá el centro de masa lo dibujás acá como lo he hecho en celeste. ¿Sí? Y al bloque, ¿sí? Que tendría que estar del otro lado, lo voy a hacer con otro color, lo hago con un naranja, tendría que estar acá el bloquecito, lo voy a hacer acá la parte de este, pero tendría que estar conectado a la izquierda, lo dibujaría vertical hacia arriba. Me salió una flecha medio. ¿Sí? El bloque tendría que estar de este lado y lo dibujaría vertical hacia arriba. ¿Sí, Victoria? Bien. El bloque sería esta naranja, que se ve hacia arriba, y el centro de masa así. ¿Bien? Bien. Me pareció ver que otra persona estaba escribiendo. Nancy. Escriba, o yo avanzo un poquito, pero escriba y ya vuelvo a su consulta. Tenías esa duda. Bien. ¿Quedó claro entonces que el bloque tendría que estar dibujado de este lado, conectado acá a la izquierda, y lo dibujamos vertical hacia arriba? Bien. Continuamos con el problema 2. El problema 2, este punto no lo han hecho bien, en general. En general no lo han hecho bien. La frecuencia lineal de oscilación de la varilla depende de la posición y velocidad a tiempo cero. La frecuencia lineal no depende de mis datos iniciales, ¿sí? Recuerden que la frecuencia depende de 2pi de omega, en todo caso, ¿sí? ¿Y omega de qué depende? Hay chicos que han empezado a hacer el desarrollo de qué depende omega, porque en algunos casos, si estaba bien, estaba bueno porque se los pedía acá en el ítem B, ¿bien? Encontrar la frecuencia natural.
Y para eso recuerden que conviene hacer el procedimiento, porque si estamos en un sistema masa-resorte, va a depender de la constante y de la masa, ¿bien? En este caso de la varilla, debían encontrarlo, ¿sí? Y es lo que debe mostrar el procedimiento para encontrar geográficamente la frecuencia natural, ¿bien? Ya lo voy a mostrar a eso. Lo otro, la energía mecánica depende de la posición y velocidad a tiempo cero. Justifique su respuesta. Recuerden que la energía mecánica es un medio de K por A al cuadrado, por la amplitud, ¿sí? Y la amplitud sí va a estar definida por mis condiciones iniciales, porque no es lo mismo separarlo a esto, como está acá en el dibujo, y soltarlo, o sea, que va a tener una velocidad inicial cero, con lo cual estoy diciendo que esta va a ser su amplitud, o separarlo y darle una velocidad, como alguna vez hemos hecho acá en clase, un problema del resorte, ¿se acuerdan? Vertical, que tenía el resorte con un bloque, no vertical, que tenía ítem A, B, C, y tenía distintas situaciones que se lo separaba, se le daba una velocidad, bueno, o no. Entonces sí va a depender de eso, bien, de las condiciones iniciales que yo tenga. Vamos a la parte B, que es lo que me piden encontrar correctamente la frecuencia natural. Fíjense, yo acá tengo mi varilla, la he separado, una angulotita, ¿bien? La única fuerza que está actuando es el peso, ¿sí? Y acá ha habido un error general en que no tienen en cuenta respecto de qué eje están considerando todo. Fíjense que le está girando respecto de este punto O. Entonces mi sumatoria de torcas va a ser respecto de O, ¿bien? Como dije, la única fuerza que actúa es el peso, ¿sí? Recordemos que la torca, que es vectorial, es igual al producto de R, producto vectorial de R por F. ¿Bien? Entonces, dado esto, ¿sí? Yo acabo de trabajar con los módulos, ¿bien? ¿Qué voy a decir? R es el vector posición desde el eje de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza. Acá R, ¿quién viene a ser? Si toda mi varilla tiene una longitud L, fíjense, el eje de giro es acá, y el punto de aplicación es acá. Por lo tanto, ¿cuánto vale R? La longitud dividido en 2, L sobre 2. Bien. Por la fuerza es el peso. Y como es un producto vectorial, es por el seno del ángulo comprendido entre dichos vectores. Y el ángulo comprendido es θ, ¿sí? Fíjense, acá tengo este peso, ¿sí? Y este es el vector posición. Que si yo lo traslado, lo proyecto para acá, sigue siendo este mismo ángulo θ que yo tengo acá. ¿Se comprende? Es negativa porque justamente necesito que después cuando yo despeje me quede igualada a 0 y mi ecuación diferencial me quede positiva, ¿bien? Y esto lo voy a igualar al momento de inercia respecto de O, y acá no es todo el problema porque acá como el enunciado a ustedes les recordaban que el momento de inercia respecto del centro de masa es este valor, han mantenido eso. Y no han recordado de que estamos calculando respecto de este eje de giro, ¿bien? Bueno, ¿qué hacemos? Despejamos, igualamos a 0, ¿sí? Si θ es pequeño, podemos considerar que seno de θ a que es igual a θ. Esta condición es necesaria que la escriban y la coloquen. ¿Para qué? Para que me quede mi única variable en función de θ, no seno de θ, ¿bien? Entonces tengo θ y tendré θ2. Es condición obligatoria que mi ecuación diferencial esté sumada y que el coeficiente principal sea 1. Yo no puedo dejar así como está acá la ecuación. Entonces, este momento de inercia que está acá acompañando, lo divido miembro a miembro. Entonces me queda dividido acá en el término. ¿Bien? Luego, acá fíjense, aplico Steyler para calcular el momento de inercia. Aplico el momento de inercia del centro de masa que me lo dan, más la masa por la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia separa ambos ejes? Es decir, el eje del centro de masa y mi eje de giro, la longitud sobre 2, L sobre 2.
que todo se eleva al cuadrado. Me va a quedar L cuadrado sobre 4. Bien, ambos términos tienen ml cuadrado, sumo los coeficientes y me queda 1/3 ml cuadrado. En estos casos, creería que nadie lo ha hecho bien. Esto lo sustituimos acá, las masas se me simplifican, una longitud se me cancela y me queda que omega es igual a 3/2 la gravedad sobre L. ¿Esto qué significa? Volviendo a la frecuencia lineal que me preguntaban en el primer ítem, no depende de la masa. La varilla no depende de la masa. ¿Depende de qué? Depende, perdón, la frecuencia de la gravedad. ¿Depende de qué? Del largo que tenga. ¿Sí? Es algo asombroso, pero asombroso porque yo en algunas oportunidades, cuando hemos estado en clase, yo he hecho la experiencia. A ver, si ustedes hacen como experiencia, a ver, acuérdenme, voy a buscar algo que pueda tener acá. Ustedes hacen como experiencia, miren lo que pasa, lo tengo acá, como experiencia de hacerse un péndulo, ¿sí? Yo podría decir que el tiempo de oscilación, ¿sí? Obviamente esto va a tener mucha fricción y demás, ¿sí? Depende de la masa de esto. En realidad lo que depende es de la longitud. Si yo a este péndulo le aumento su longitud y lo separo, fíjense qué pasa con el tiempo de oscilación. Es bastante largo, mientras que si yo lo acorto, es menor el tiempo en el que tarda en ir y venir. ¿Lo ven? Mientras que si lo hago largo, ¿observan cómo se demora más? Cómo el periodo, ¿sí?, que es el tiempo que se tarda en realizar un ciclo, aumenta, es porque depende de la longitud, netamente, ¿sí? Está bien, yo acá me he variado la masa, pero experimentalmente, eso lo hacíamos en el laboratorio, de probar con distintas masitas, colocándole para un mismo largo, ¿sí? Y depende del largo de mi péndulo, ¿bien? Bueno, estas son cosas que más allá de que se queden con la fórmula, logran experimentarlo y se lo cuestionen, a ver cómo es que depende del largo. Y sí, fíjense como en un caso, aumentándole el largo de mi cuerda, justamente cómo se hacía mucho más lento, ¿sí? Bueno, ¿dudas hasta acá? Del punto 2. ¿Dudas? O vamos al punto 3. Bueno, a ver, vamos acá, vuelvo a esto si quieren. La frecuencia, ¿sí?, lineal, no lo he escrito acá, pero la frecuencia es igual a 2pi sobre omega. O sea que la frecuencia depende inversamente de omega, ¿bien? Con lo cual, esto va a quedar invertido. La frecuencia lineal va a depender, al revés que esta otra, va a depender directamente proporcional con L. Pero el periodo es inversamente a la frecuencia lineal. ¿Recuerdan? T es igual a 1 sobre F. Para no ser tan temerario. El periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. ¿Sí? O sea que son inversos. Si la frecuencia depende directamente de L, porque es la inversa de esta otra, a su vez, por 2pi, dividido en 2pi, el periodo, ¿cómo va a depender con la longitud? La frecuencia dijimos que va a depender directamente. El periodo depende inversamente de la longitud. Y recién lo vimos. Mientras más largo es L, obtuvimos mayor periodo, ¿sí? Esta relación es la que es interesante que logren ir viendo, ¿sí? Bueno, vamos al punto 3, que es el que vamos a avanzar un poco en la práctica. El punto 3
por lo general creería que no se habían equivocado. Recuerdo que... Bueno, sí, hay algunas personas que no sé si estarán acá presentes que habían resuelto este problema por oscilaciones, el punto 3. ¿Sí? ¿Se puede resolver por oscilaciones? Sí, se puede resolver. Pero el camino es larguísimo. Es larguísimo y no sé si hemos hecho algún ejercicio para que lo resuelvan. Creo que hay uno solo, me parece. No sé si también ahí. Y ya les voy a decir porque es complejo. Y lo que han alcanzado a resolver algunos, más allá de que arrastraban errores, el omega que encuentran con oscilaciones, vuelvo al punto 2 acá, el omega que encuentran con oscilaciones, o sea, si la sumatoria de torcas y demás, no es la velocidad angular. Ojo, escuchen bien esto. Cuando tienen un problema como el punto 3, que me pide determinar la velocidad del centro de masa, o sea, B, la velocidad lineal, cuando el centro de masa ha descendido tanto, algunos de ustedes lo que han hecho, como digo, es resolverlo por oscilaciones, con lo cual una metodología semejante, hablo semejante porque hay otras fuerzas actuando, ¿sí? Han dicho, encuentro omega, de una manera similar a esta, ¿sí? Encuentro omega y yo sé que la velocidad es omega por R, ¿no es cierto? Entonces de ahí han despejado esa velocidad. Cuidado, porque este omega que están encontrando acá es la frecuencia angular, no es la velocidad angular. Con lo cual, el camino es mucho más largo, ¿sí? Pero lo que tendrían que plantear ustedes es una ecuación, angular, ¿sí? Con tita igual a un tita máximo, que sería la amplitud, por el coseno de omega t más phi. Y ese omega sí es este omega de acá, ¿sí? No le tengo tipeado a eso, una porque no me acordaba, y otra porque es bastante largo y complejo de resolverlo, lo cual trataríamos de no apuntar a eso en un problema, ¿bien? Vamos a ver cómo sería lo más simple. Hemos dicho que cuando tenemos un problema de cuerpo rígido donde hay resorte, lo que debemos realizar es trabajarlo por trabajo de energía o por energía, ¿bien? Dado que al haber un resorte, la aceleración es variable, ¿bien? Entonces no podemos calcularlo con alfa, ¿sí? A ver, acá en esto yo he trabajado respecto del eje instantáneo de rotación, ¿sí? En esta figura, acá tengo mi eje instantáneo de rotación, en ese punto, ¿sí? Donde la rueda menor toca en el plano. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago? Bueno, acá tengo todos los datos sacados de mi problema, ¿sí? ¿Y qué digo? A ver, el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a 0. Yo acá el marco teórico lo he obviado, porque voy a hablar un poco de manera oral. A ver, fuerzas no conservativas sí hay, estamos hablándolo, por ejemplo, con la fuerza de fricción. Pasa que la fuerza de fricción, primero, el punto de aplicación es el eje instantáneo de rotación, y en este caso la fuerza de fricción no disipa, porque es la que me favorece o la que me provoca la rodadura, ¿bien? Bien, dicho esto, que no hay fuerzas disipativas, ¿sí? Con lo cual es 0, aplico la variación de energía mecánica, va a ser las sumas de las variaciones de energía potencial gravitatoria, potencial elástica y cinética, ¿bien? ¿Qué pasa con la energía potencial gravitatoria? Y si mi rueda parte de un punto y baja, desciende, va a perder, podríamos decirlo, o va a disminuir su energía potencial gravitatoria. Por eso es el signo menos, ¿bien? De M por G por H. Esta altura a mí me la dan, y ese ha sido otro de los inconvenientes que han tenido. Que el dato de los 12 centímetros no lo han considerado como la altura. Fíjense que el enunciado dice determinar la velocidad del centro de masa cuando el centro de masa del carrete ha descendido una altura de 12 centímetros. ¿Y ustedes qué han considerado? Digo ustedes, por supuesto, ¿sí? Han
considerado esto. Que tenía para hacer líneas. Así, me ahorro. Ustedes han considerado, voy a exagerar para no caer justo en el radio, han considerado eso que son los 12 centímetros. Que el X del centro de masa se ha desplazado, tendría que ser su X, ¿sí? Considerándolo en la línea del plano. Y no, ha descendido 12 centímetros. Entonces, lo que ha pasado es esto. Eso viene a ser los 12 centímetros. Esto, obviamente, teniendo esta altura y teniendo el ángulo, porque este ángulo sigue siendo el mismo de acá, podemos calcular el desplazamiento, el X del centro de masa. ¿Se ve? Pero ese, bueno, ha sido un error bastante común que han tenido. ¿Sí? Continúo. Si alguien que tiene dudas, avisa. Entonces, la altura era dato. Bien. Ahora, energía potencial elástica gana. Este ha sido también otro de los problemas. La gente que lo ha resuelto por oscilaciones ha calculado un X de equilibrio. Y no había X de equilibrio, porque el problema me dice, se libera desde el reposo, desde la posición indicada, en la cual el resorte no se encuentra deformado. O sea, me dice que parte del reposo, y así como está, se encuentra sin deformar. Con lo cual, sin deformar, ¿qué significa? Que no hay X de equilibrio. Bien, no hay X de equilibrio. Entonces, acá no hacía falta calcular X de equilibrio. Directamente se va a estirar un cierto X. Este X, ¿de qué manera lo relacionamos? Bueno, primero que he calculado el X del centro de masa con el triángulo que mencioné recién. El X del centro de masa, o sea, lo que se desplaza el centro de masa, es 0,24 metros. ¿Bien? Ahora, armando el conito, voy a hacer un zoom para, fíjense, si acá está el resorte y pasa a esta posición porque se estira, el centro de masa se ha trasladado ese arquito que he dibujado ahí, ¿bien? Con lo cual, ese cono comparte el mismo ángulo θ, tengo que X del centro de masa, que es ese arquito chiquito sobre el radio, va a ser igual a ¿qué? A la X del resorte, ¿sobre qué? Sobre 2R. Bien, esto ya lo hemos hecho en otros ejercicios. Despejamos X del resorte, que es lo que me interesa, se me van a simplificar los radios y me queda que es el doble del X del centro de masa. Bien. Entonces el X ya lo tengo también. ¿Qué pasa con energía cinética? Bueno, va a ganar energía cinética rotacional, porque me dice que parte del reposo, entonces de inicial 0. Y como estoy considerando respecto al eje instantáneo de rotación, ¿sí? Solamente vamos a tener energía cinética rotacional, que es un medio de I por omega cuadrado. Este I, por supuesto, que es considerado respecto del eje instantáneo de rotación. Acá viene la relación, que esta velocidad angular la debo relacionar con la velocidad del centro de masa. Hay dos opciones, o despejan omega y luego hacen la relación, o si quieren acá mismo la relacionan. ¿Bien? Recuerden que la velocidad del centro de masa es omega por R, porque fíjense que R es lo que separa el centro de masa de mi eje de giro. ¿Bien? Recuerden que omega está cuadrado, entonces todo esto va a estar elevado al cuadrado. ¿Bien? Todo es dato, despejan la velocidad del centro de masa y llegan, el momento de inercia acá tienen reemplazado, por lo general lo han calculado bien, a esta velocidad del centro de masa, 0,53 metros por segundo. Fíjense, el procedimiento era bastante corto, habían estos cálculos auxiliares que resolver. La gente que lo ha hecho por este método, por lo general lo ha hecho bien, por lo general. Espero sus consultas. Espero a Lucía que escriba, no sé si alguien más tiene otras dudas. ¿Se entendió? Bien. Si yo no estuviera para el otro lado,
O sea que la inclinación fuese así. No, no. No. No, ¿por qué tendría que ser negativa? No, no, porque aparte cuando trabajamos con trabajo de energía, estamos trabajando con módulos, ¿sí? Trabajamos con módulos. El único signo que aparece, por decirlo aparecer, los signos que tenemos, son estos que estoy marcando acá, que tienen que ver a un delta, que es energía final menos inicial, ¿bien? O como recién lo dije, verlo como ganancia o pérdida, entre comillas, por supuesto, ¿no? Porque sabemos que la energía no se pierde, sino que se ha transformado. Pero ganar, en respecto de que antes no tenía energía potencial, por ejemplo, elástica, y gana, adquiere, porque ahora tienen esa forma, ¿bien? Son los únicos signos que aparecen. Pero fíjate que acá no lo consideramos de esa manera, más o menos, ¿bien? A ver, si no hay más dudas del punto 3, o aguardame que desde el 4, que es que tengo más tiempo y me urge porque después tienen la clase de ondas, ¿sí? ¿Sí? El punto 4 sí que no lo han hecho bien ese, y tiene varios ítems, ¿sí? El punto 4 decía, con un bloque de masa de 2 kilogramos, un resorte de constante tanto, se desplaza sin rozamiento sobre una superficie horizontal. Y acá me dan las condiciones iniciales. Si el tiempo 0, el bloque pasa por menos 4 centímetros y con una velocidad de menos 6 metros por segundo. Me pedía determinar la ecuación que para lo cual que debemos encontrar la amplitud, omega y phi. Luego me pide el tiempo mínimo necesario para que el bloque se desplace desde la posición inicial, desde esta que está, hasta los 40 centímetros. Y luego la posición X, para la cual se verifica que la energía potencial es un cuarto de la cinética. ¿Bien? Vamos al punto 4. Fíjense, yo acá tengo los datos sacados, escribo mi ecuación a la que debo llegar, y fíjense lo que yo he hecho acá al lado. He dibujado, con mucho cariño, una circunferencia trigonométrica, ¿bien? ¿Y por qué he sombreado el segundo cuadrante? Yo he sombreado el cuadrante del que parte este cuadro. ¿Por qué? Fíjense, porque me dice que tiene una posición de X de menos 0,4, ¿bien? Con lo cual, si es una posición negativa, ¿sí? De esta expresión, ¿cómo tiene que ser el coseno? El coseno es el que me va a dar el signo, ¿se entiende? Porque la amplitud está en positivo. Entonces, el coseno es el que me va a brindar el signo negativo. ¿Y qué cuadrantes son los que tienen signo negativo el coseno? El segundo y el tercero, ¿sí? Porque recuerden que el coseno está dado por el eje X, ¿bien? Entonces, estos dos cuadrantes. Ahora, vamos a la velocidad. La velocidad también me dice que es negativa. Recordemos que cuando yo derive esta expresión, me va a quedar A por omega, perdón, menos A por omega por el seno del mismo argumento, ¿bien? O sea, yo al derivar voy a obtener un signo negativo que viene propio de derivar esta expresión, ¿bien? Entonces, el seno que yo obtenga acá, ¿cómo tiene que ser? Positivo, para que más por el menos que ya va a traer la ecuación derivada, menos por más, menos. ¿Se entiende? Entonces, estoy hablando un poco en el aire, no tengo acá la expresión escrita, ¿sí? Acá la tengo la de la velocidad, pero la tengo ya resumida. Acá, menos A por omega del seno de todo el argumento, ¿bien? Esto es lo que recién decía. Ya como la ecuación tiene un signo negativo, ¿cómo debe ser el seno? Positivo, para que más por este menos me quede menos, que es el resultado que estoy obteniendo para mis condiciones iniciales. Entonces, ¿quién de estos dos cuadrantes me brinda un seno negativo, perdón, un seno positivo? Es este, es acá arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué cuadrante me comparte? Un seno positivo y un coseno negativo, el segundo cuadrante. ¿Bien?
De acuerdo a mis condiciones iniciales, mi cuerpo está partiendo de este segundo cuadrante. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago? Planteo una ecuación de posición para tiempo cero, con lo cual en el argumento el término se me va y me queda phi. Planteo para la velocidad lo mismo, ¿bien? Divido miembro a miembro, ¿sí? Con lo cual divido uno en dos para que me quede seno de phi sobre coseno de phi, me va a quedar tangente, las amplitudes se me cancelan, omega lo paso dividiendo también con el signo, y me queda b sobre x por omega, todo negativo, ¿bien? Y acá reemplazo, omega ya lo saqué como la raíz de k sobre m, ¿sí? Sustituyo, y acá es donde deben tener cuidado, que ya lo hemos visto en clase a esto respecto del cuadrante. Este cociente me queda menos 15. Cuando yo saco el inversa tangente, yo lo he dicho en clase, yo por ahí lo trabajo primero en grados y luego lo paso a radianes, para facilitarme ubicarme en estos cuadrantes, ¿sí? Solamente por eso. Aquel que se ubique perfectamente bien con los radianes, no hay ningún problema y lo hace directamente en radianes. Bien, decía, saco inversa tangente, ¿sí? Y este phi me queda un ángulo de menos 86 grados. Hemos dicho que los ángulos negativos, ¿qué significa? Que se están midiendo desde este eje X para abajo. Porque los ángulos positivos se miden desde acá, desde este eje X positivo, podríamos decir, y en sentido antihorario. Así son medios positivos, ¿bien? Si yo lo tengo negativo, significa que es desde acá para abajo. Y si es 86 grados, estamos acá, en el cuarto cuadrante, ¿bien? ¿Y qué hemos dicho? ¿Yo tengo que partir del cuarto cuadrante? No, necesito el del segundo cuadrante. Entonces, primero, ¿qué hago? Este valor lo expreso en positivo. Acá lo he obviado ese paso. ¿Qué he hecho? Primero ese valor lo expreso en positivo. ¿De qué manera? A este número le sumo 360. Y de esa manera voy a estar obteniendo en el cuarto cuadrante, pero medido así. ¿Bien? Si yo quiero, y me da 93 grados. Eso es luego después. Eso, el 93 grados ya es el final. Como decía, el menos 86 lo expreso en positivo. Le sumo 360. Obtengo este de acá. Como yo quiero el del segundo cuadrante, justamente tangente, quienes comparten. Así y así tienen las mismas tangentes. Cuarto con el segundo. ¿Qué hago? Le resto 180 grados, ¿sí? Cuando le resto 180 grados, me da este ángulo de 93 grados 48 minutos, ¿sí? Que sí pertenece al segundo cuadrante. Acá tengo 90, me paso un poquito más. ¿Bien? Una vez que yo ya estoy conforme, que me doy cuenta que pertenece al segundo cuadrante, que es una de mis condiciones iniciales, ahí sí lo paso a radianes. Y me da 1,64 radianes. Ahí está, me borroso. ¿Bien? Una vez que tengo phi, me voy a cualquiera de estas ecuaciones, en este caso me fui a la de x, reemplazo el valor y despejo la amplitud. ¿Sí? Hay gente que le ha dado 0,58, 0,6, depende cómo han trabajado con el redondeo, ¿sí? Con el pi también, si trabajan con 3,14 o trabajan con todos los números. Bueno, hay un poco de variación ahí. Tengo eso, me voy a mi ecuación y reemplazo. La amplitud vale tanto, omega ya lo tenía, perdón, lo recordaba al principio, y acá tengo phi. ¿Dudas de esto? A ver, hay cosas que me está escribiendo. Espero. Te escribo. Profe, ¿cómo deberíamos trabajar con el redondeo? Oh, mire, ese es un gran tema. Yo en algunos casos sí les he puesto un cartel, cuidado con el redondeo. Sí, a ver, sacando el número pi, que es una excepción, ya lo voy a decir porque yo por lo general, y Adrián y Mario también comparten un poco eso, es el redondeo que es a los centésimos. Para ese redondeo a los centésimos tengo que mirar el tercer lugar detrás de la coma. A ver, aguárdame aquí, busco un marcador y escribo acá en la pizarra.
no es menor esa consulta que está haciendo, porque muchas veces se arrastran varios valores en eso. A ver. Si yo tengo, por ejemplo, 2,15 y un 3 abajo, 2,153. Si yo digo redondeo a los centésimos, centésimos son 2 lugares detrás de la coma, ¿sí? Entonces, si yo quiero redondear, no truncar, porque truncar es cortar. Entonces yo corto acá, y no me importa lo que hay detrás del 5, ¿sí? Pero no, si yo quiero redondear a los centésimos, si yo quiero dejar 2 cifras, lo que debo hacer es mirar el número que tengo detrás. Y el número que tengo detrás, acá está el criterio, si es menor que 5, si el 5 lo toma o no. A ver, si es menor que 5, como en este caso, queda 2,15. Directamente, ¿sí? Si hubiésemos tenido 2,15 y un 7, miro el número de atrás del 5, como es mayor que 5, a este número le sumo 1 y me queda 2,16. ¿Bien? Si este número, que en este ejemplo yo di un 3 o un 7, si fuese un 5, por lo general el 5 se toma como mayor. Entonces, le sumo un número. ¿Bien? Pero eso es respecto del redondeo. ¿Claro, Josefina? Ahora, ¿por qué decía con pi que hay un tema? Por lo general, uno a veces escribe pi como 3,14 directamente, ¿sí? Pero como en la calculadora tenemos la opción de utilizar el número pi completo, ¿bien? Entonces ahí sí nos toman todos los dígitos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí si es por redondeo tendría que ser 3,14, pero si no porque la calculadora o coloca el pi, son un montón de dígitos y eso hace que sume bastante, que cambie bastante, ¿sí? Mientras escriben, aguarden, bien, sí, bien. Aguárdenme un segundo. Ahora sí, chicos. El cociente omega me lleva el signo negativo. A ver, vamos por partes. Victoria, ¿cuál es el problema con la frecuencia natural? Cuénteme. Profe, ¿se escucha bien? Sí, sí, sí. Bien, es que tengo una duda con otros ejercicios también, porque he visto que varias veces se resuelve la frecuencia natural por las ecuaciones diferenciales y quisiera entender bien cuándo tenemos que usar una o cuándo usamos estas ecuaciones con las características mecánicas, ya sea con gravedad sobre longitud o sobre K sobre M. Perfecto, perfecto. Sí, esa es una duda que yo en algún momento lo he explicado en alguna clase de práctica, pero está muy bien que les lo pregunten. A ver, cuando nosotros tenemos un problema, un ejercicio, que sea, escuchen bien,
un sistema masa-resorte, como le estoy diciendo, se resuelve con esta fórmula. Bien, si ustedes van a la teoría, algún libro, lean el First-Manky cuando hace la introducción, o sea, lo explica, lo especifica, ¿sí? Por eso, fíjense que en el problema me aclara que dice un bloque unido a un resorte, ¿sí? Ya me lo especifica, ¿sí? Se desplaza sin rozamiento sobre una superficie horizontal. Ahí me está diciendo y me está indicando que para este caso, para esta situación, ¿sí? Omega se calcula como, hemos dicho, las condiciones mecánicas de la raíz de K sobre M. Ahora, cuando tenemos otra situación, como si fuese acá lo de la varilla, obviamente acá no tenemos constante, ¿bien? Entonces hay que calcularla. A ver, habrán casos, Victoria, en los que si uno ya los trabaja mucho, ya sabe, como vos decís, que es G sobre L, pero bueno, hay que ver si es con alguna fracción multiplicada adelante, porque, por ejemplo, punto 2 está pivoteada acá, pero podría estar pivoteada acá, ¿sí? A un cuarto de su longitud. Entonces también ahí me cambiaría, ¿bien? Entonces, cuando no sea un sistema masa-resorte, como el punto 4, lo que se debe realizar es el procedimiento, esto que hemos hecho acá, para encontrar la ecuación diferencial. Y de esa manera, el omega que encontramos acá, ¿sí? Es el de este sistema, es el de este caso. De hecho, si vos quisieras, y lo hemos resuelto en un problema, si mal no recuerdo, los problemas resueltos está comprobado que para un sistema masa-resorte, si vos haces exactamente lo mismo, vas a llegar a la raíz de K sobre M. ¿Se entiende? O sea, repasando. Si vos tenés la seguridad que es un sistema masa-resorte, como el del punto 4, aplicás la raíz de K sobre M. Ahora, cuando es un sistema que no lo conoces, o te han cambiado el eje de giro porque ya no está pivoteado en el extremo, sino que está en otro punto o algo, debes realizar la sumatoria de torcas, ¿sí? Para obtener la ecuación diferencial y llegar al omega de esta manera. ¿Se entiende, Victoria? Sí, profe, perfecto. Muchísimas gracias. Eso es lo mejor, por eso esto lo deben tener como ensayado y por eso yo recién he remarcado mucho de cuál es el formato de la ecuación diferencial. ¿Sí? El formato obligatorio para llegar a omega es que esté igualada a 0, es que este coeficiente sea 1 y que acá esté sumado. No puede estar restado. ¿Bien? Sí o sí. Bueno, y acá por supuesto con tica, no puede estar, como podríamos decir, un término independiente. Debe estar acompañado por tica. ¿Bien? Bueno, mi territorio, bien. Bueno, Matías, vamos al problema. Cuando divide 1 en 2, sí. ¿Por qué el cociente omega no lleva el signo negativo? Sí lo lleva. Acá está. A ver, voy a ampliar yo. Fíjate, ahí está el menos, que es el de la velocidad. De acá. Fíjate esta expresión, con el menos está acá. Y cuando despejo, a ver, me quedó invertido, lo dejé invertido para despejar tangente de tita. Pero fíjate, las amplitudes se me cancelan. Omega pasa dividiendo y el menos lo paso acá. A ver, que esté en el denominador o en el numerador o acá en el medio, podríamos decir que es lo mismo. ¿Sí, Matías? ¿Sí? Es el mismo. Ahí está. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Si yo por ahí cuando lo estoy escribiendo, no tengo la precaución de remarcar, o ahí, por ejemplo, ese menos, ¿sí? Pero no me molesta que pregunte, no me molesta para nada. Continuamos. Vamos a la parte B. La parte B que me pide el tiempo mínimo para ir desde X0 hasta 40 centímetros. Fíjense lo que deben realizar. Acá me ha faltado a mí. Acá tendría que ir mi ecuación de X igual a la amplitud por 8. Vale, ¿vas a hacer todo esto?
por el coseno de, y lo voy a poner así, de mi argumento. Bien, entonces fíjense, este X, que es como un X final, digamos, al que yo quiero llegar, que son los 40 centímetros, lo reemplazo acá. La amplitud ya la tengo porque sigue siendo el mismo problema, ¿bien? Omega también, porque tiene que ver con mi sistema que no ha cambiado, ¿bien? Este tiempo es el tiempo que me están preguntando, ¿bien? Y este phi es el phi de mi problema, de mi situación, ¿sí? Que sigue siendo la misma situación original, no me han cambiado las condiciones iniciales, que eso es lo importante. Porque recuerden que phi depende de las condiciones iniciales. De hecho, fíjense que phi lo hemos calculado a partir de qué? De tener en cuenta esto. Y hemos elegido el cuadrante en función de mis condiciones iniciales. Bien, que lo dije al principio. Entonces esto era muy simple. Hay chicos que se han complicado acá o poniendo el X inicial, con lo cual no está bien, porque acá tiene que ir el X al que ustedes quieren llegar. Bien, siempre por lo general cuando se pide ese tiempo mínimo, es el tiempo desde la posición inicial a un cierto punto. Entonces acá tiene que ir a cierto punto. Bien, ¿qué hacemos? Este 0,58 que está multiplicando, que es la amplitud, lo pasé dividiendo. Divido eso, me queda 0,69, coseno de mi argumento. Despejo con arco coseno de 0,69. Y fíjense acá. Acá me queda el argumento de este lado, ¿no es cierto? Cuando calculo el arco coseno de 0,69, me queda este ángulo. Nuevamente, yo lo trabajo en grados, minutos y segundos, y después lo paso a radianes, ¿sí? Fíjense, me queda este ángulo. Si ustedes hubieran seguido trabajando con este ángulo que pertenece al primer cuadrante, este tiempo les daría negativo. Así se los digo. Si quieren anótenlo por ahí. Obviamente de 46 grados hay que pasarlo a radianes, porque este 1,64, que es phi, recordemos que está en radianes, ¿sí? Siempre acaba en radianes, ¿bien? Entonces, esto lo tendrían que pasar a radianes. Cuando esto lo pasen restando, les va a quedar más grande que esto otro, con lo cual les va a quedar negativo. Y no puede ser un tiempo negativo. O sea, ahí a ustedes les tienen que sonar las alarmas de que si les da el tiempo negativo es que este ángulo no estaba bien. A ver, si después que lo han hecho bien y todo, entonces el ángulo no estaba bien. No es el ángulo del primer cuadrante. Fíjense, el ángulo, nos vamos a ir acá. Por eso yo de entrada me dibujé esta circunferencia y me ubiqué acá. Y desde acá es de donde se parte, del segundo cuadrante. ¿Bien? ¿Se acuerdan en la teoría cuando Ariana se los explicó al movimiento oscilatorio, como que se podía ver como una analogía del movimiento circular? Que es una pelotita que iba y venía, a ver, ¿sí? Un movimiento circular, y que si yo proyectaba luz, la sombra que me hacía, semejante a esto, a que la pelotita iba y venía, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, después sigo mirando los mensajes. Termino la idea y ya voy a mirar lo que han escrito. Entonces, fíjense, si parte de mi segundo cuadrante, ¿sí? Este movimiento que va en este sentido, ¿sí? Fíjense que si estaba en menos 0,4 metros, estaba acá, ¿bien? Luego, lo que tiene que hacer es volver por acá y recién llegar acá, que son los 40 centímetros que se encuentran del lado positivo. ¿Se entiende? Entonces, cuando haga este recorrido para acá, y es el tiempo mínimo, porque, a ver, en un momento va a llegar acá, y después también va a llegar por acá, pero ya no va a ser el tiempo mínimo si fuese en el primer cuadrante. Tiene que ser en este cuadrante, en el cuarto cuadrante, al tiempo que el ángulo al que me pertenezca. Entonces, este ángulo, ¿sí? Que me da del primer cuadrante, recuerden que el coseno, ¿qué cuadrantes comparten el mismo coseno? Y bueno, los que comparten el mismo eje X, ¿sí? Si yo acá obtuve el primer cuadrante 46 grados, ¿quién es el otro ángulo que me va a dar el mismo coseno? Acá el del cuarto cuadrante.
Y a este cuadrante va a llegar primero, porque recuerden que este movimiento es así. Entonces va a llegar primero a este cuadrante, bien, y luego va a ser al primero. Entonces, ¿qué hago? A 360 grados le resto este ángulo del primer cuadrante y me da esto, que sí me pertenece al cuarto cuadrante. Ahora sí trabajo con este ángulo. Este es el ángulo correcto de argumento, ¿bien? Lo paso a radianes, finalmente, lo reemplazo acá en el coseno, que fue donde obtuve el ángulo, ¿bien? Y ahora sí hago el despeje. 1,64 pasa restando, el 10 pasa dividiendo y encuentro el tiempo que es 0,38 segundos. ¿Sí? Voy a mirar los comentarios. Ese X lo teníamos que considerar como 0 y no como SX0. Teníamos que considerar como... Ay, no entiendo, Lucía, lo que ha querido escribir. SX0. Teníamos que... X0, a mí el enunciado me dice que es 40 centímetros. Perdón, menos 4 centímetros. Me lo dice el enunciado. Ah, ¿ya lo entendió? Perfecto, listo. El X0 sigue siendo el del enunciado, menos 4 centímetros. A mí el ítem B me dice el tiempo mínimo para ir desde X0 hasta los 40 centímetros. ¿Bien? Josefina dice, ¿hay problemas si trabajamos en las ecuaciones con las unidades? A ver, no hay ningún problema. Y de hecho, en este tema se produce como una contraindicación, por decirlo de alguna manera, porque nosotros siempre en física hacemos mucho hincapié con el tema de las unidades, mucho hincapié, ¿sí? En que las ecuaciones estén acompañadas por las unidades, en que hagan las cancelaciones necesarias para llegar a la unidad correspondiente, hacemos mucho hincapié. En esta unidad, en oscilaciones y las ecuaciones, podría decirlo que es la única unidad en la que se hace la salvedad, unidad me refiero a la única temática, en la que se hace la salvedad de colocar las unidades. Y por ahí lo que se hace es, yo acá lo que debería haber hecho es, lo voy a hacer ahora, el color, poner como lo han visto en la guía de problemas, un corchete y a lo mejor acá aparte he colocado la M, ¿sí? De metros. O por ejemplo en el enunciado, como les decía, ustedes habrán visto los problemas que dicen donde X está en metros, tiempo en segundos, y el ángulo siempre va en radianes, siempre. Puede haber diferencia en las longitudes que estén en metros o en centímetros, ¿sí? Esa es la única diferencia. Pero el tiempo siempre está en segundos y phi siempre en radianes, ¿sí? Por eso acá, Josefina, no hay problema si las colocas, no hay ningún problema. Sí, obviamente en X, este X y la amplitud tienen que estar en la misma unidad, ¿bien? Y lo aclarás o al final, o sea, aclarás el enunciado o lo colocas. ¿Sí, Josefina? ¿Se entendió lo que aclaré, lo que expliqué? Sí, Victoria, una pregunta rápida, aunque hacíamos el ítem C. ¿Se escucha bien, profe? Así le hago la pregunta. Sí, justo con esto de los cuadrantes, quería saber si estoy en lo correcto en cómo pensarlo. Si cuando estamos en el primer cuadrante, la distancia recorrida siempre va a ser positiva y la velocidad va a ser negativa, ¿no? Y si estamos en el cuarto, la velocidad y el desplazamiento serían positivos. Vamos a poco. A ver, si estamos en el primer cuadrante, si estamos con esta ecuación, sí. A ver, el coseno es un coseno positivo, ¿bien? Entonces la posición va a ser positiva, ¿bien? Sí. Y la velocidad, como tenés un seno positivo, acordate que yo creo que le escribí la ecuación, no la escribí. Pero acá, la tengo acá simplificada con el argumento completo, ¿no? Pero tenés un negativo ahí. Lo voy a remarcar acá, ese negativo, que es de haber derivado, ¿sí? Entonces, si vos tenés el seno como es en el primer cuadrante, es positivo, más por este menos, te queda menos. O sea que si estás en el primer cuadrante, tenés una posición positiva y una velocidad negativa. ¿Bien? Bien, perfecto. Eso le preguntaba porque yo
bueno, en la última ecuación que estamos calculando en este ítem, en el B creo que es, abajo, calculé la velocidad y me dio una velocidad positiva. Y como nos está dando un ángulo en el primer cuadrante, no sé si estaba bien pensarlo así, de que es como que tenemos que llevarlo a una velocidad positiva, por eso tendría que estar en el cuarto cuadrante, y por eso hacer todo esto de los grados, de restarle. No sé si lo estoy pensando bien. A ver, no sé si... Lo veo mucho más fácil que todo. Sé que es un poco más, digamos, más sencillo, pero no sabía si lo estaba pensando bien y si se puede aplicar. A ver, repetime tu idea. Yo he tenido la cámara para mostrarte algo con las manos, pero a ver, repetime algo con tu idea. Como tengo la frecuencia natural, tengo la amplitud y tengo el desplazamiento, justo en este dato, puedo calcular la velocidad. Al calcular la velocidad, justo en este ejercicio, da una velocidad positiva. Cuando nosotros empezamos a hacer todo el desarrollo, que nos da un ángulo que está en el primer cuadrante, nosotros es algo ilógico porque supuestamente en el primer cuadrante tendría que ser una velocidad negativa. ¿Se entendió? Vos has hecho el cálculo y te da una velocidad positiva, con lo cual debe pertenecer a un cuarto cuadrante para que el seno sea negativo y con este negativo te quede positivo. Claro, eso es lo que estoy pensando. Exacto, tiene que ser de esa manera, el ángulo tiene que ser del cuarto cuadrante para que te dé el seno negativo y con este menos te dé positivo, por lo que vos has calculado la velocidad. Está bien pensarlo así. La otra forma de pensarlo, o sea, vos en realidad no es que solamente lo has pensado, sino que lo has hecho, has calculado la velocidad. La otra forma, a ver que me coloca con las manos, como siempre les hago, que tengo un muelle, un resorte y la masa, ¿no es cierto? Si yo lo he separado, bien, hagan esto ustedes en sus casas para que se ubiquen, ¿sí? O lo voy a hacer acá porque espejo ahí. Si tenemos esto y tengo, acá supongamos que sea en el equilibrio, ¿sí? Y me dice qué parte, supongamos que yo considero para la izquierda es negativo y positivo hacia la derecha. Entonces me dice que parte de acá, porque tiene un X negativo, ¿sí? Inicialmente, esperen que traigo la mesa. Un poco mejor. ¿Sí? Ahí está el equilibrio, pero acá son mi X inicial, ¿sí? Una posición negativa y tiene una velocidad inicial negativa, es decir, que se está moviendo hacia allá, se está moviendo todavía hacia la izquierda, porque recuerden que para encontrar la amplitud, en la amplitud ¿qué pasa? La velocidad es cero, ¿nos recuerdan a eso? ¿Sí? Entonces va a hacer este movimiento, se va a mover hacia la izquierda y luego va a oscilar hacia la derecha, ¿sí? Y va a seguir oscilando de esta manera. Entonces, como me pregunta el tiempo, para que se encuentre en los 40 centímetros positivos, me está preguntando, supongamos que sea acá la posición. A ver, ustedes no exagerado, porque la posición inicial era 4 centímetros, era más chiquito. Pero bueno, para que ustedes lo vean, esto no está a escala, ¿bien? Entonces, fíjense, y por acá va a ser la amplitud, y por acá va a ser esta amplitud. Se me está pidiendo parte de esta posición inicial, tiene que llegar a su amplitud, y luego va a llegar por acá, ¿no es cierto? Luego va a llegar a la amplitud y va a volver, ¿se entiende? Es un movimiento oscilatorio, va y viene, va y viene. Entonces el tiempo es hasta que llega acá y vuelve. Fíjense, cuando está volviendo, es lo que vos has encontrado, Victoria, que si se mueve hacia allá, tiene una velocidad positiva, ¿sí? Y una posición positiva. Por eso es que el cuadrante tiene que ser el que me cumpla con esas condiciones, ¿sí? Para ese argumento. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, profe. Sí, se reentendió. Gracias. Bueno, de nada. Bueno, y vamos por lo último al ítem C. El ítem C era bastante simple, en el sentido acá, que me pedía, me decía la posición X para la cual se verifica que la energía potencial es un cuarto de la cinética. A ver, acá estoy escribiendo, es que hay mucha gente que lo ha hecho bien a esto, y hay gente que se ha enredado
mal, sin necesidad. La energía potencial me dice que es un cuarto de la cinética. Bueno, acá despejo la cinética, o podrían haber trabajado con esto, yo para trabajar con el número entero y no una fracción, pero hubiese sido lo mismo. Y partimos de esto, que la mecánica es la cinética más la potencial, entonces acá sustituyo, donde dice cinética, reemplazo por esto, ¿sí? Y donde dice potencial, lo dejo como en función de la potencial. Si lo hubiese trabajado con esto, hubiésemos llegado, a ver, en realidad, ¿por qué no tenemos que hacer sí o sí a la potencial? Porque me están preguntando en qué posición se cumple esto. ¿Y cuál de las dos energías me vincula a posición? La energía potencial, porque es un medio de K por X cuadrado. La cinética me vincula a velocidad. Y no tengo ese dato, ni tampoco me lo están preguntando. ¿Se entiende? Por eso es que lo debo dejar en función de la energía potencial. ¿Bien? La suma de estas dos me da la mecánica, que es un medio de K por A cuadrado. Bien, 4 más 1, que es un coeficiente acá, me da 5. Reemplazo lo que es la energía potencial, cancelo todo lo que puedo y despejo X. Que da 0,26 metros. ¿Sí? Fíjense que en todo momento hemos trabajado siempre con el mismo problema, con lo cual en la misma amplitud. ¿Sí? ¿Dudas de este último ítem? Era más sencillo todavía. ¿Sí? Silencio un segundo, mientras, si hay alguna consulta, ¿sí? ¿Se entendió? Bien. Silencio mientras escriben algo. Los escucho. Profe, yo del 2 me quedó algo picando, que quería preguntar. Bueno. Le escucho, Víctor. Ahí estaría. No sé, quiero repetir como lo que usted dijo, a ver si yo estoy como interpretándolo mal, de que usted dijo que el periodo depende inversamente de la longitud. Es decir, a mayor longitud, menor periodo. El periodo depende directamente. Directamente. Bien, eso era lo único que tenía dudas, pero listo, ahí con eso ya estaría. Recuerden que el periodo es igual a 2pi sobre omega, ¿sí? Entonces sí. Nosotros llegamos a que omega, voy a, que no sé por qué no se me ve, no me acuerdo lo que iba a hacer. No tampoco, espérense, se me está complicando acá la tecnología, chicos. No sé por qué no me muestra lo que yo quiero. Voy a apagar, minimizar mi cámara. Ya está. A ver. Nosotros llegamos, está bien, yo acá lo relacioné con la frecuencia. Pero el periodo, que es 2pi sobre omega, y si yo encuentro que omega, ya prendo mi cámara, así no se me hace lío con 2pi sobre omega, que en este caso es 3 medios, g sobre l, raíz, ¿no es cierto?
Si yo lo hago, tengo que borrar esto otro, y te enciendo la cámara y les muestro eso, y así los libero para la otra clase. Va a ser, el periodo es 2pi dividido en 3 medios G sobre L. Acá prendo mi cámara. A ver. Acá. El periodo, sí, lo vamos a relacionar con la frecuencia lineal. En este caso lo he relacionado con la frecuencia angular, ¿sí? Porque es el dato que obteníamos recién. 2pi sobre omega. Omega lo reemplazo, que es G sobre L, multiplicado por 3 medios. Voy a hablar de las magnitudes de las que depende, ¿bien? Entonces, omega depende inversamente de L, ¿bien? Pero como el periodo está dependiendo a su vez inversamente de omega, hace que me dependa de L como, de manera directamente proporcional. Yo acá arriba lo escribí de esa manera, ¿sí? A ver, si la raíz la podríamos expresar elevada a 1/2 para trabajar de manera más práctica, ¿sí? Vemos que esto, cuando yo multiplique, como se resuelven las divisiones, me va a quedar dependiendo en el numerador de la longitud, o sea, me depende directamente proporcional, que fue lo que mostramos con el péndulo recién acá, un péndulo súper casero, ¿sí? Fíjense, con la longitud más corta, el tiempo que tarda en completar un ciclo es mucho más chico, menos L, menos T, mientras que mientras mayor sea la longitud, es genial esto, ¿eh? Perfecto, profe. Sí, se ve clarísimo. Clarísimo, clarísimo. Uno nunca se imaginaría que como que depende del largo de mi péndulo, ¿sí? Y lo estira, y es impresionante cómo aumenta L, aumentó D, ¿sí? Acá cuidado que hay una división, ¿sí? No sé si por las dudas que no se vea, entonces el periodo depende directamente proporcional de L. Y si ustedes tienen algo, no sé, obviamente acá con la fricción afecta mucho el cordón y todo, nosotros en el laboratorio lo hacemos con hilos súper finitos para evitar fricciones y demás, pero si ustedes lo hacen, por ejemplo, no sé, muchas veces lo he hecho con un cordón de zapatilla y en el extremo le voy colgando, le voy cambiando las masas, ¿sí? Para que vean que no depende de la masa, que uno lo que pensaría es que este periodo, en un péndulo, depende de la masa. Y bueno, ¿alguna duda más? Cualquier cosa, si les parece, en consulta, bueno, a ver, si tienen consultas de oscilaciones o de cuerpo rígido, las hacen en la unidad correspondiente. Y si es una consulta del tema B, bueno, aclaren, tema B, así lo miro yo y no lo mira ni Mario ni Adriana, así específico de la corrección o del temario nuestro, ¿sí? Lo espero, Matías. Escriban si quieren. El resto, no sé si tienen dudas. No. Matías, si aumenta el periodo, disminuye la frecuencia. Claro. Recuerden que la frecuencia es la cantidad de ciclos por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, si aumenta, fíjate, al aumentar el largo, que tarda más tiempo, en una unidad de tiempo va a realizar menos ciclos. Más tiempo, menos ciclos, o sea, menos frecuencia, ¿sí? Recuerden que el ciclo es el tiempo que tarda, la frecuencia, perdón, es la cantidad de ciclos en una unidad de tiempo, por ejemplo, en un segundo, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna consulta más? Si no, los libero para que pasen ahora a ondas. Por favor, quédense en la clase, porque, bueno, para un final va esto, ¿sí? Y la clase del viernes hacemos práctica sobre el tema, ¿sí? Bueno, nos vemos, estudien teoría, ¿sí? Digo, para que de ahí afiancen los conceptos y demás. De nada, de nada. Cualquier cosa seguimos por el chat, ¿sí? Por el foro. Chao, chicos, nos vemos.